Esta es la cuarta lección sobre la Iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo edificó es la iglesia por la cual Él murió. Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Esa promesa se cumplió el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Hechos 20, 28, Cristo compró la iglesia con su sangre, así es que Él tuvo que morir primero y luego estableció su iglesia. Durante esta serie de lecciones hemos enfatizado que hay una sola iglesia. Y un niño buscando así, usando una concordancia o leyendo a través de la Biblia, pueden encontrar la iglesia. Una sola iglesia. Y puede ver, leyendo el Nuevo Testamento, que la iglesia es el reino de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el rebaño de Cristo, es la esposa de Cristo. Y eso enfatiza la importancia de la iglesia, que es la plenitud de aquel que murió para comprarla. También hemos enfatizado que hay que tomar ciertos pasos para obedecer al Evangelio. Y no es simplemente la fe sola. Eso no es cierto. La fe sola no salva. Yo sé que los predicadores dicen que no, pues la fe tiene su fruto, sus obras, pero lo que salva es la fe. Y entonces, el fruto, las obras, decir que la fe sola, aparte de ellos no dicen aparte de, dice que incluye, pero al fin de cuentas dice que no son necesarias las obras, los actos de obediencia y mayormente el bautismo no es necesario, fe sola. Bueno, estamos exponiendo ese error. También estamos enfatizando que hay que hablar conforme a la palabra de Dios. Y no estamos bajo la ley de Moisés, nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. Era ley para el pueblo de Israel, descendientes de Abraham. Y nosotros estamos bajo la perfecta ley de libertad, la ley de Cristo. Ahora vamos hablando, Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es el pastor del rebaño. Pero cada congregación, la Biblia enseña que desde luego hay que haber liderazgo. Y la Biblia enseña claramente que los que dirigen una congregación, y decimos local para indicar que es una iglesia individual, y los que son los supervisores de la congregación son los ancianos y también son llamados obispos y también son llamados pastores. Y vamos estudiando acerca de esto. Ahora, entonces, en un estudio acerca de la iglesia de Cristo, debemos distinguir entre la palabra iglesia en sentido de la iglesia universal, edificaré mi iglesia, y una iglesia en sentido de una congregación. Cuando Cristo dijo edificaré mi iglesia, habló de su iglesia en sentido así
universal. Lo mismo cuando Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 1, 22, 23. Pero en muchos textos la palabra iglesia se refiere a la congregación en cierto pueblo o cierto lugar. Ahora, de estas congregaciones, Lucas habla en Hechos 14, 23 y dice: constituyeron ancianos en cada iglesia, cada congregación. Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas a varias congregaciones, iglesias locales, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, a las iglesias de Galacia, a la iglesia de Éfeso, Colosas, así cada congregación. Ahora, cuando uno aprende los libros del Nuevo Testamento, aprende de los varios lugares donde había iglesias de Cristo. Pablo habla, Romanos 16, os saludan las iglesias de Cristo. Y él no está hablando de denominaciones. Eso no existe en la Biblia. Eso no es Biblia. Él no habla de iglesias sectarias. Eso no está en la Biblia. No habla de iglesias establecidas por hombres y mujeres. No. Nada más la iglesia que Cristo edificó, que compró con su sangre. Entonces, cuando decimos Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, estamos hablando de las congregaciones en aquellos lugares. Además, Hechos 14, 23 nos enseña clara y enfáticamente que cada congregación, cada iglesia es independiente. Es independiente de las demás con respecto al liderazgo, la gobernación. En cada iglesia, los apóstoles escogieron o designaron ancianos. Estos ancianos son los obispos. Así se llaman obispos en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso, les llama los obispos, que significa supervisores. Supervisores. Los que tienen a su cargo la supervisión de la congregación en la cual son miembros y en la cual fueron escogidos o designados para ser obispos. Esta verdad se ve claramente en Hechos capítulo 20, enviando pues, verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Los ancianos de la iglesia de Éfeso, y luego hablando con ellos, él dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Eso indica otra descripción, rebaño de la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿verdad? Y obviamente serían los pastores, y para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los ancianos de cada iglesia son los obispos, o los directores de ella son sus pastores, los que deben apacentar la iglesia. Y los obispos de una iglesia no tienen ninguna autoridad sobre otra iglesia. Imagínense, qué diferente al plan humano en las iglesias de las denominaciones. Diferente, completamente diferente. Lo que encontramos en la Biblia es único. Es muy diferente. En la iglesia del Nuevo Testamento no hay nada de jerarquía. No. No importa que sea iglesia grande o pequeña. No importa que tenga o que no tenga un edificio o un sitio propio
ah, donde reunirse. Muchas congregaciones, obviamente, y el texto dice que se reunían en las casas, porque eran iglesias pequeñas. Cada iglesia independiente, y se usa la palabra autónoma, se gobierna sola. Autónoma. Y cada iglesia, por pequeña que sea, es autónoma, es independiente. Entonces, pero tan importante esto de respetar esta organización muy sencilla y muy simple en cada congregación, que haya ancianos. Y el apóstol Pablo, en sus cartas a Timoteo y a Tito, él nombra los requisitos. Los varones de la congregación tienen que llenar requisitos para calificar como anciano. Eso es otro estudio, pero muy importante. Para conocer entonces la iglesia de Cristo, hay que tomar en cuenta este asunto de su organización. Ahora vamos hablando del culto. De tanta importancia, desde luego, porque la iglesia existe para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un culto espiritual no es entretenimiento, no es para divertir a la gente, es para adorar a Dios. Por ejemplo, comenzando con los cantos. Efesios 5:19, Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que la letra del himno tiene que corresponder a las escrituras. El mensaje del himno tiene que ser el mensaje del Nuevo Testamento, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, no instrumentos, no guitarra, no acordeón, no una banda, no una orquesta. Eso no es Biblia. Hermanos y amigos, por favor, estamos hablando de la iglesia que Cristo edificó, la cual Él compró con su sangre. Y esa iglesia podemos ver a través del Nuevo Testamento, podemos ver, cantaban himnos espirituales sin instrumentos mecánicos de música. Ahora también vamos hablando de otro acto del culto pero muy importante. Es la cena del Señor. Antes de su muerte, Jesús instituyó la cena del Señor para conmemorar su muerte. Él usó el pan de la Pascua, que era pan sin levadura, y dice que esto es o representa mi cuerpo, y el fruto de la vid representa su sangre. Y él dice, haced esto en memoria de mí. Primera a los Corintios 11:24. No hay nada de misticismo en la cena. Es un acto súper sencillo. No es misa, no es Eucaristía. Es un acto muy sencillo, pero sumamente sagrado.
cada miembro come un pedacito de pan y toma una copita del fruto de la vida y el jugo de uva. Y al hacer esto, medita sobre el sacrificio que nos redimió. Recordar los azotes, recordar corona de espinas, recordar los clavos en sus manos y pies, recordar el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Participamos en la cena el primer día de la semana, Hechos 20, verso 7, cuando los discípulos se reunían para partir el pan. Y no está hablando de una comida regular porque era servicio. Pablo estaba predicando. Era una reunión de la iglesia el primer día de la semana. Muy importante, amados hermanos y amigos, respetar este patrón, este modelo dejado por los apóstoles. Pablo habla de retener, conservar las palabras que Timoteo y Tito y nosotros recibimos de él, de Pablo. Y luego la ofrenda. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, habla de una ofrenda, el primer día de la semana. La iglesia reunida hace la ofrenda, la contribución de dinero según Dios nos haya prosperado, dice Pablo, como Dios nos ha bendecido. Entonces, ofrendamos, damos una ofrenda al Señor y Pablo explica que es para los santos necesitados y es para enviar evangelistas a predicar el evangelio hacia a todas las naciones. Muy importante esto. Esta es tener comunión en el evangelio. Y es una bendición para la iglesia que ayuda con dinero, con la ofrenda. La iglesia que ayuda y también los hermanos ayudados. Y desde luego los que son enseñados y convertidos para ser salvos. Muy bien, la ofrenda, y dice Pablo, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es mandamiento, pero que uno no haga la ofrenda nada más pensando que tengo que, estoy obligado a que no, que sea de buena voluntad, con ganas, con gratitud, pensando en cuántas bendiciones Dios ha derramado sobre nosotros. Un texto muy interesante es 2 Corintios 8, los primeros versículos dice, doy testimonio de que con agrado esta iglesia de Macedonia han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Ofrendaban. Querían tener comunión con aquellos hermanos de Jerusalén que eran aún más necesitados. Había mucha persecución y muchos hermanos aún perdieron casas y eran maltratados. Necesitaban ayuda. Pero las iglesias de los hombres hacen como ellos prefieran, ¿verdad? Así con bingo y con rifas y con vendiendo ropa y comida y toda clase de plan comercial. ¿Por qué? No están siguiendo la Biblia, no están siguiendo el patrón, el modelo dejado por los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. No, eso no se practica. Ellos tienen sus propias
práctica, su propio culto. Y pueden hacerlo. La iglesia es de ellos. Ellos la establecieron, es gobernada por ellos. Todo el culto es de ellos. Y para así ganar gente, hablan del diezmo. Eso no es eso es de la ley de Moisés. Los instrumentos, la ley de Moisés. Eso no está en la iglesia. Pero los hombres buscan su propia conveniencia y se alejan del plan bíblico. Y luego otro tema muy importante en este estudio sobre la iglesia es la disciplina, porque es indispensable que la congregación se mantenga limpia, que no sea dominada por el pecado. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, él dice que hay un miembro entre vosotros, ahí en Corinto, que está practicando la fornicación. Y ustedes lo toleran, lo están permitiendo. Y dice Pablo, no. Deben entregarlo a Satanás para que se avergüence, para que se humille, para que se arrepienta. Entregarlo a Satanás, quitarlo en medio de vosotros, porque un poco de levadura leuda toda la masa y destruye la congregación. Y lo hicieron. Los corintios lo hicieron. Pablo dice, ni aún comáis con él, que os apartéis de él, ni aún comáis con él. Y lo hicieron. Y ese plan de Dios era exitoso, es exitoso. El hombre se arrepintió y fue restaurado, como vemos en la segunda carta, capítulo 2. Muy interesante esa cuestión de la disciplina, que no es un capricho de la iglesia, es mandamiento del Señor. Para aplicar la disciplina, para mantener la limpieza y limpieza de la iglesia, y también para la salvación del alma de la persona que anda descarriada. La iglesia es de Cristo, hermanos, gobernada por Cristo. Yo estoy explicando que cada congregación debe tener obispos que son ancianos, que son pastores, pero ellos están bajo la cabeza, Cristo. Y Cristo revela su voluntad. El Espíritu Santo revela estas cartas a los apóstoles. Y Pablo lo explica repetidas veces. Él sabía, él era embajador de Cristo, pero él sabía que era inspirado, guiado por el Espíritu Santo en todo lo que él enseñaba. Así es que citamos lo que escribe Pablo, pero son las palabras del Espíritu Santo, palabra de Dios. Y personas que profesan ser de la religión de Cristo y luego se salen con la suya, su conveniencia, lo que les gusta más, lo que la gente quiere, lo que gane más gente. Todo eso nada que ver con la iglesia que Cristo edificó, que Él compró con su sangre. Y luego la santidad. La santidad. Se enfatiza la palabra santos. Los miembros de la iglesia son llamados cristianos y son llamados santos. Mucha gente cree, cuando oye hablar de santos, piensa en aquellos personajes del catolicismo que
califiquen que habiendo hecho milagros que deberían orar a través de él. No. Eso es pura enseñanza humana, que nada que ver con la iglesia que Cristo edificó. No. Todos cristianos son santos. ¿Y qué significa santo? Santidad. ¿Santidad qué es? Separado del mundo. La palabra iglesia es eclesia. Los que son llamados, ¿de dónde a dónde? Llamados para salir del mundo, para estar en la iglesia de Cristo, para salir del reino de tinieblas, de Satanás, y ser trasladados al reino de Cristo. Santos. Santidad se enseña claramente en muchos textos del Nuevo Testamento. La nueva vida comienza con un cambio completo y radical. El arrepentimiento es morir, separarse del pecado. Y luego el muerto es sepultado en el bautismo para el perdón del pecado. Hechos 2:38. Y resucita para una vida nueva. Él no tenía vida nueva por la fe sola, no. Por la oración sola, no. Por el arrepentimiento, no. Ahora bautizado, lavado, sumergido en agua y resucita de esa sepultura para llevar una vida nueva de santidad. Y dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Desde luego hay que dejar la borrachera y la fornicación y todo aquello, pero también estas cosas que tienen que ver más bien con el carácter y el habla del cristiano. En el proceso ese de la conversión, Jesús dice que nacemos otra vez. Juan 3:3-5, nuevo nacimiento. Sí, nuevo nacimiento. Enseñado por el Espíritu y luego nacido del agua del bautismo. El nuevo nacimiento. La conversión. Ya llegamos a ser cristianos. Bueno, concluyendo, yo creo que ya por lo pronto voy a dejar que esta lección termine la serie sobre la iglesia. Pero recordando siempre que la iglesia existe para la preeminencia de Cristo. Él es exaltado como cabeza de la iglesia. Y desde luego la iglesia sería el cuerpo, la unificación de los salvos. Los cristianos nos necesitamos unos a otros. Y el Nuevo Testamento tiene cantidad de textos que dice unos y otros, unos y otros, unos y otros. Es el propósito de la iglesia. Y la iglesia existe para defender y para enseñar el Evangelio, para edificar la iglesia y para convertir almas para Cristo. Entonces, pregunta, estimado amigo, ¿es usted miembro de la iglesia que Cristo edificó? Que es el cuerpo de Cristo, que es el reino de Cristo, que es el rebaño de Cristo, que es la esposa de Cristo. Cristo ama la iglesia. Él se entregó por la iglesia. Si alguien dice cualquier cosa, menospreciando, despreciando la iglesia, entonces él es antibíblico. Él contradice docenas de textos que hablan claramente
de la iglesia. Y la Biblia habla de la iglesia gloriosa. Y habla de la gran bendición de la vida eterna que los fieles van a heredar si perseveran hasta el fin. Muchas gracias por acompañarme en estos estudios y siempre estoy repitiendo este estudio, estoy leyéndolo, como han visto, estoy leyendo y todo está escrito. Y no he podido mencionar cada cosa y cada texto que tengo aquí, pero es un estudio amplio sobre la iglesia de Cristo y con todo gusto se lo mando. Nada más me mando un email, Wayne Partain número 1. Wayne Partain sin guión, nada más Wayne Partain número 1 @gmail.com y con todo gusto se lo mando. Muchas gracias y Dios le bendiga.